Bueno, entonces para terminar acá, nosotros tenemos eh, como estas formas de reproducción sexual, asexual, perdón, en las plantas. Y estas formas de reproducción asexual en las plantas van a ser muy utilizadas para la producción, ¿cierto? De los vegetales que nosotros consumimos a diario. ¿Listo? Entonces, eh, nosotros vamos a ver, bueno, en esta parte tenemos a los estolones, ¿cierto? Que recuerden que de allí encontramos varias frutillas, bueno, como puede ser la fresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos dice acá, son tallos verdes que crecen horizontales, pero están afuera, miren que este tallo está afuera de la tierra. Entonces comunica, pareciera que comunicar una parte de la planta, ¿cierto? Con otra, ¿cierto? Y da origen a otra nueva, miren acá. Pero este tallo está sobre la tierra, ¿listo? Les dice, al tener contacto con el suelo desarrollan raíces que al enredarse dan origen a nuevas plantas. Entonces, a ver, vamos a aumentar acá la imagen para que ustedes la vean bien. Miren lo que está pasando acá. Entonces, acá tenemos una planta. Esta planta tiene sus propias raíces, pero el tallo, hay uno de los tallos que sale y da origen a otra planta. Miren acá. Y esta empieza a tener sus propias raíces. ¿Listo? Estolón. Bueno, tenemos acá los tubérculos. ¿Listo? Como la papa, por ejemplo. Dice, son tallos subterráneos, acá se puede ver en la imagen. La papa no es una raíz, ni mucho menos, sino la papa más bien es un tallo, ¿listo? Que contienen sustancias nutritivas de reserva. Almidón. Pregunta, ¿alguien sabe qué es el almidón? A ver, ¿qué nos dicen acá? Una sustancia, sí, pero ¿qué sustancia? Es muy importante. Dice, profe, ¿qué pasa si, profe, pasa algo si a la nueva planta le cortamos el tallo? Claro, ya dejaría de tener nutrientes. Recuerda que al comienzo esa planta grandecita que origina la chiquitica es la que le está dando todos los nutrientes para que pueda crecer hasta que se pueda mantener. Si ya tiene hojas y puede hacer fotosíntesis, puede crecer normalmente. Listo. Auris, ¿cómo estás escribiendo azúcar? Ay, por Dios, busca en Google cómo se escribe azúcar. Eh, um, a ver, ¿qué más me escriben por acá? Se utiliza en la cocina, en las recetas, perdón, se me vino a la mente eso. Bueno, es un tipo de azúcar. Bueno, el almidón, quiero que lo guarden, ¿cierto? O mejor dicho, les voy a mostrar una imagen para que la guarden por siempre, porque las plantas, bueno, no solo en las plantas van a encontrar esto, pero sí en las plantas va a ser muy importante, porque ellas producen grandes cantidades de carbohidratos. ¿Listo? Pues vamos a ver. Los vamos a tener de varios tipos, ¿listo? Vamos a ver. Vamos a tener, o sea, todos los carbohidratos,
van a ser azúcares, tipos de azúcares. ¿Ustedes recuerdan cuál es el azúcar más importante para nosotros? Ahí está en pantalla incluso. ¿Cuál es el azúcar más importante para nosotros? Muy bien, la glucosa, ¿sí o no? Estos tipos de ácidos, perdón, de carbohidratos tan sencillos, ¿cierto? Tan sencillos, los vamos a llamar monosacáridos. ¿Por qué mono? Porque van a tener solo un azúcar. Miren acá, ¿listo? Los azúcares que están conformados solo por un anillo, como están viendo acá, esto es un anillo de carbono, los vamos a llamar monosacáridos, ¿listo? Entonces miren acá, nuestra amiga la glucosa va a ser un azúcar muy importante que se crea en la fotosíntesis. Sin embargo, también tenemos la fructosa, que es el azúcar que se encuentra en las frutas, ¿cierto? Y la galactosa, que casi nunca está en estado libre, ¿sí? Ya después va a ayudar a formar la lactosa, que es otro carbohidrato que está en la leche. ¿Listo? Ahora, presten atención a este tipo de carbohidratos porque esos van a ser muy importantes para los tubérculos. ¿Listo? Ahora, cuando estos se unen entre ellos, van a formar algo que se llaman los disacáridos. ¿Listo? ¿Qué son los disacáridos? Miren acá, disacáridos son azúcares, ¿cierto? Que están formados por otros dos azúcares monosacáridos. O sea, dos azúcares que vimos en la anterior imagen forman uno nuevo cuando se combinan entre ellos. Entonces, si una glucosa se une con otra glucosa, ¿cierto? La vamos a llamar maltosa. Si una galactosa, que era un azúcar que vimos en la anterior imagen, y una glucosa se unen, van a formar la lactosa. Pregunta, chicos, ustedes, me imagino que todos ustedes eh, han probado la leche deslactosada. ¿Qué me pueden decir de la leche deslactosada? ¿A qué sabe? ¿Qué sabor tiene? Y acá, bueno, López me dice algo muy importante. Dice, profe, si la papa tiene grandes cantidades de almidón, la papa no sabe tan dulce. Ya te digo por qué. Lo mismo pasa con la lactosa. Entonces, cuando ustedes toman leche normalita, leche entera, la leche entera no sabe tan dulce, porque lo que estamos probando es lactosa. Miren, lactosa. Pero, cuando ustedes prueban leche deslactosada, ¿qué es lo que hace la leche deslactosada? Entonces dañan la lactosa, la rompen y queda libre el azúcar galactosa y queda libre la glucosa. Como esta glucosa es un azúcar sencillo, esa que estamos probando en ese momento, pues entonces, como nos dice Auris, la leche deslactosada nos va a saber muy dulce. Sin embargo, la leche entera también va a tener un carbohidrato muy dulce que se llama la lactosa, pero no lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque nuestra lengua, perdón, solo puede sentir de esta forma dulce la glucosa cuando está en una cadena sencilla. Es la única forma que ella puede sentirlo. Cuando se acumula con otros azúcares, no la siente como tal. ¿Listo? Bueno. Y por último, tenemos la sacarosa, también en algunas frutas, ¿cierto? Que es la unión de glucosa y la unión de fructosa. ¿Listo? Entonces recuerden, no se les puede olvidar, o sea, los azúcares base, ¿cierto? Van a ser estos. Cuando estos se mezclan, o sea, los monosacáridos se mezclan, van a dar origen a los polisacáridos. El más popular de los polisacáridos va a ser
nuestra lactosa. Bueno, la lactosa es la que va a ser muy importante. Recuerden que nosotros somos mamíferos y también podemos producir este azúcar llamado lactosa, tanto hombres como mujeres, solo que las mujeres naturalmente tienen esta hormona, ¿sí? Que puede generar leche, que se llama la prolactina. ¿Listo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Y bueno, mm, mister, así que ¿cuál debe ser la leche más saludable? Bueno, lo que pasa es que eh, hay personas, eso depende de la persona, ¿no? Hay personas que les hace mucho daño la lactosa, ¿sí? En el estómago. Y entonces, cuando empieza a generar ese daño, la persona tiene que empezar a tomar leche deslactosada, o sea, solo con glucosa, porque el cuerpo no empieza a procesarla, entonces va a hacer un daño en el estómago. Pero se pierden también una serie de proteínas que tiene la leche entera. Ahora, la leche entera que nos venden en el supermercado, en bolsita, no es tan entera como creemos. Porque pues obviamente ha pasado por un proceso de refinamiento, la procesan para quitarles una serie de microorganismos que la puedan estar afectando, etcétera, ¿listo? Entonces, la leche más entera que nosotros podemos probar es la que venden los campesinos, ¿no? La leche de vaca directamente. Pero esta leche, además de tener toda la lactosa completa, va a tener mucha grasa, va a ser muy grasosa. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado en probar la leche entera también, porque si bien es mucho más nutritiva, si la tomamos en exceso nos puede aumentar la nivel de grasas en el cuerpo y puede generar en un futuro daño, pero igual, eso lo digo porque nosotros somos de ciudad. Si nosotros miráramos el caso de los campesinos como tal, pues no pasaría mucho. Los campesinos ya están acostumbrados a eso, ¿no? Esto está allí. Bien, Ramírez, por la pregunta. Bueno, y ya después, entonces recuerden, los monosacáridos son cadenas sencillitas eh, de azúcares, ¿no? Y tenemos estos, la galactosa, la glucosa y la fructosa. Los disacáridos son dos cadenas de azúcares que se unen. Entonces tenemos la maltosa, unida por dos glucosas, la lactosa, una galactosa y una glucosa, y la sacarosa, que está formada por una glucosa y una fructosa. Y luego tenemos unos llamados los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por muchas cadenas, ¿sí? Muchísimas cadenas de múltiples azúcares, múltiples carbohidratos. Entonces, miren, casi siempre van a estar formados por glucosa. Vamos a tener los tres más importantes. Miren, vamos a tener el almidón, que el almidón es la unión de cadenas de glucosa. Recuerden que ese fue por el que empecé a explicar. Entonces, miren acá, la papa, al igual que la zanahoria, etcétera, ¿cierto? Van a tener grandes cantidades de almidón, que es glucosa de reserva. ¿Listo? Entonces, acá vamos. Tenemos el almidón, que lo reúnen los vegetales, el glucógeno, que nosotros lo reunimos en nuestro hígado, ¿sí? Grandes cantidades de glucosa que se reúnen en nuestro hígado, ¿listo? Y tenemos también muy importante la celulosa, que
está pues ya en otras partes de la planta y es la que permite recopilar glucosa, ¿cierto? Eh, para los animales herbívoros, para los animales que comen plantas. Entonces, mire que los animales que comen plantas, que se alimentan de plantas, ellos tienen un órgano que se llama el apéndice, un- una extensión del estómago, del intestino, más bien, que se llama el apéndice. Y esa función del apéndice es digerir la celulosa. Nosotros teníamos esa función. Nuestro cuerpo tenía un órgano llamado el apéndice porque nuestra dieta principal era de plantas, pero a medida que se fue consumiendo carne, se cambió a comer carne, pues ese órgano se fue perdiendo y nosotros ya no podemos procesar de esa forma tan buena la celulosa, como si lo hacen los animales herbívoros, ¿sí? Ya que perdimos el apéndice. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cogemos la carne, sobre todo la proteína animal, ¿cierto? Y la volvemos glucógeno en el hígado. ¿Listo hasta ahí? Y bueno, acá nosotros vemos ya un montón de productos que se hacen con los otros azúcares, ¿cierto? Como las gomas, recuerden que las gomas se hacen con cartílago de animal, ¿cierto? Eh, la gelatina, el agar también es una especie de azúcar como una goma, ¿listo? Pues ya se hace con una forma más, o se puede procesar de una forma más industrial, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis chiquillos? Listo, entonces volvamos acá si no hay preguntas. Listo, entonces vamos a ver que los tubérculos son estos tallos que están debajo de la tierra y que van a acumular muchas eh, azúcares de reserva. Entonces, acá Paella me dice que si vuelvo a explicar lo del almidón. El almidón es un azúcar también que se llama polisacario. ¿Qué quiere decir polisacario? Que tiene muchas cadenas de azúcar. ¿Listo? Tiene mucho azúcar por dentro, o sea, mucha glucosa. El almidón son grandes cantidades de glucosa. Si ustedes ven una papa, en esa papa hay inmensas cantidades eh, de glucosa, entonces va a ser muy dulce. ¿Listo? Ese es el almidón, es un carbohidrato de reserva. Es una reserva que tiene la planta. Entonces, miren, quiero que vean el tallo de la planta. Recuerdo que la papa es un tallo. Miren, tiene todo esto lleno de glucosa. Y la planta va a ir creciendo hacia allá. Entonces, si la planta necesita energía, miren toda la reserva que tiene. La papa es una forma de reserva que tiene la planta para crecer. Miren que a partir de este tallo empiezan a crecer otros tallos secundarios para que sigan creciendo más plantas de ese mismo. ¿Listo? Y miren, desarrollamos ya yemas que pueden dar origen a nuevas plantas. Si se acuerdan que era una yema, eso lo expliqué en la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que era una yema de las plantas? El inicio de la hoja, bueno, sí es la parte del origen de la hoja, pero que puede dar origen a nuevas plantas. No solo es de la hoja como tal,
sino que puede ser de la punta de la rama, como dice Camila, al comienzo de una rama como tal también podemos encontrar, ¿sí? Eso es muy importante. Se llama Y maxilar, ¿listo? Con Y maxilar. Y da origen a una nueva planta, puede dar origen a una nueva planta. Eso se llama reproducción asexual, ¿sí? Miren que la reproducción asexual en las plantas va a ser muy, 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 muy importante porque esta reproducción asexual es la que va a permitir eh, tener una mejora en términos de producción en la agricultura. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Entonces, esta yema puede dar, si ustedes miran las papas, si nosotros sembráramos otra vez una papa, o sea, las papas que nosotros nos comemos, pues ya han pasado por un proceso, eh, digamos, de exploración, ¿no? De raspado de estas yemas para que no vuelvan a crecer. Pero si nosotros encontramos algunas, ¿cierto? Eh, pues bueno, podría ser que nos pueda crecer una papa, ¿no? Listo. Bien hasta ahí. Ah, bueno, algo importante. Con el almidón, con el almidón también hay una serie de, digamos que de procesos que se dan con el alcohol, ¿no? Entonces, digamos que a partir de la papa, por ejemplo, se puede crear bebidas alcohólicas o a partir de las plantas en general que acumulan este almidón, se van a poder hacer un montón de bebidas alcohólicas. Eso va a ser muy importante porque el almidón, o bueno, todas las bebidas alcohólicas van a tener su base en las plantas, ¿cierto? En todas las plantas que acumulan sobre todo almidón. Entonces estas se dejan fermentar y en ese proceso se produce el alcohol que se consume. ¿Sí? Entonces el vodka, por ejemplo, el vodka sale de la papa, se supone que el whisky de la zanahoria, ¿sí? Y de esta manera, pues todas las bebidas alcohólicas van a ser productos o derivados de estos azúcares, de estos carbohidratos. Entonces, esto va a ser muy importante para la producción también. Listo. Bueno, acá tenemos el rizoma, ¿sí? Recuerden que les había explicado algo la clase pasada, como el jengibre. Y estos van a ser muy importantes porque van a ser unos tallos que van a estar dentro de la tierra, bajo la tierra, ¿cierto? Y van a lo largo de este tallo a dar origen a nuevas plantas. Miren esto. Entonces acá surge una, por este mismo tallo va a surgir la otra. ¿Listo? Y así a lo largo. Recuerden que otro ejemplo era el pasto. ¿Listo? El pasto también tiene, digamos que esta misma forma de reproducción. Listo. Y por último tenemos los bulbos. ¿Listo? Los bulbos van a ser estos tallos también que están subterráneos y van a estar cubiertos por muchas hojas o capas más bien, donde se almacenan también muchos carbohidratos. La cebolla también tiene muchos azúcares eh, de reserva, ¿cierto? Y van a servir como una forma para que se puedan reproducir nuevas plantas. Así es como se da la cebolla.
El ajo nos dice acá también, bueno, lo importante de estas, para que lo tengan en cuenta, chiquillos, es que todas tienen en común que tienen formas de reserva de energía, claro, unas más que otras, unas más que otras, pero eh, digamos que, a conformar, ¿cierto? Eh, una reserva, ¿cierto? Una reserva de energía para que cuando crezca la nueva planta no tenga ningún problema energético. O sea, recuerden que cuando nosotros hablamos de la mitosis y de la meiosis, estos procesos de mitosis y meiosis requerían mucha energía, muchísima, ¿sí? Entonces, en este proceso de mitosis, sobre todo que estamos hablando acá es de mitosis, pues lo que se va a dar también es un gasto de energía para que la planta se pueda desarrollar, la nueva planta. Entonces, como del mismo tallo, van a salir un montón de plantas, pues necesita, ¿cierto? Gran cantidades de glucosa. Entonces, cuando esta plantica hace fotosíntesis, se va a acumular en este tallo para que haya ahí una gran energía de reserva. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, chiquillos. No, nada, listo. Pregunta, ¿qué desventajas daría este tipo de reproducción en cuanto a las cosechas? ¿A qué son cosechas como tal? Hola, ¿alguno? ¿Cuál sería la desventaja de este tipo de reproducción? Listo, acá Auris nos dice que si se daña la fuente de reserva, se daña todo. Listo. Por ejemplo, eso sería en el caso de, eh, bueno, principalmente de los tubérculos y los bulbos, principalmente, sí, son las grandes fuentes de energía. ¿Listo? Pero eso se dañaría en todo lado. Si hay algo que afecte a todo, o a alguna parte de la planta, ya todo se vería afectado. Por ejemplo, si hay un virus o una bacteria o un hongo que afecte el cultivo, pues todos probablemente morirán, todo el cultivo se dañará. ¿Por qué habíamos dicho que pasaba eso? Dice, ¿cuál sería una característica que podrían unir a todos los tipos de reproducción sexual por la genética? Dice, ¿cuál sería una característica que podría unir a todos los tipos de reproducción sexual? Bueno, que todos son clones. No importa, digamos, los cuatro tipos de reproducción que estamos viendo en este momento, sino la característica en común es que todos serían iguales a su padre o a su madre, como quieran verlo. ¿Listo? Entonces, cadena, porque todas eran iguales, porque son genéticamente iguales con G. auris. Nemo dice lo mismo, tiene la misma energía. Tomás dice, ¿por qué está almacenada la energía de todos? Porque si una se daña tendría el material genético igual, entonces no respondería o se atacaría, sobre todo en el caso de virus, sería muy diferente, ¿cierto? Si fuera un virus el que atacara todas las plantas, sería mucho más fácil que las atacara. Si nosotros tuviéramos el mismo material genético, por ejemplo, el coronavirus nos afectaría mucho más fuerte, ¿sí o no? Sería mucho
peor la cosa. ¿Listo? Mm, ¿Listo? ¿Está ahí, amigos? Entonces, ya